Cuando se navega por el Mediterráneo, las distancias entre bahías o puertos suelen ser muy cortas y no es necesaria una larga jornada de navegación para cruzar de un país a otro. Entre países de la Comunidad Europea no es necesario hacer trámites presenciales y el pronóstico suele ser muy preciso, por lo que eligiendo la ventana adecuada de tiempo, estas navegaciones son placenteras. Nosotros, para ir a Grecia desde Italia, elegimos cruzar por el canal de Otranto, un estrecho que conecta el mar Adriático con el Jónico y separa Italia de Albania. Después de navegar solo 45 millas desde la bella ciudad italiana de Otranto, se llega a una pequeña isla griega en la que es posible recalar antes de llegar a Corfú, la principal isla del Jónico griego. Este trayecto en promedio suele durar 9 horas en un velero. En este video les compartimos nuestro cruce desde Otranto a Corfú y viceversa, y algunos datos de interés, como las tasas que se deben pagar para navegar por Grecia. Vamos 7 de la mañana de Otranto. Allá se ve el faro de Otranto, el que es el punto que separa el Jónico del Adriático. Nosotros ahora nos vamos para el Jónico, rumbo a Tonoy. Tenemos 20 nudos de través, así que bueno, pusimos un risito y el no va medio abierto. Bueno, y vamos ahí rapidito a almorzar en... 8 nudos, buenísimo, buenísimo. Eso que llevamos el reloj achicado y una más. Sí. Bueno, vamos a Grecia, arrivederci Italia, arrivederci Otranto. Acá estamos arriando la bandera italiana para izar la bandera de Grecia. Ya estamos a 8 millas de llegar a la primera isla griega que vamos a tocar, que es Otonoi. Así que bueno, ya la vamos a poner acá que no se nos vuele porque la vamos a volver a utilizar. Y vamos a poner la otra bandera. Bye bye Italia. Ya volveremos a Italia. Llegando a Grecia. Son cerca de las 3 de la tarde. Y esta es la isla Otonoi, la primera isla que tocamos. Y allá se ve el faro. Nosotros vamos a fondear atrás de ese faro. Como el viento estaba del noroeste, fondeamos al pie del faro, al noreste de la isla, en un área con fondo de arena. La tasa de turismo para navegar por aguas griegas la habíamos pagado por internet, así que podíamos estar tranquilos que estábamos en regla. Ahí les mostramos la página de internet desde donde se paga la tasa de turismo para barcos de recreo, que se llama Tepai. En esta página uno tiene que registrar un usuario y llenar un formulario. El formulario luego genera un código y con ese código se hace una transferencia bancaria. Si mal no recuerdo, el banco tenía que ser un banco de la Comunidad Económica Europea. La otra alternativa es presentarse a las autoridades griegas y hacer el pago en forma presencial. El costo para un barco como el Blue Moon, que es de 43 pies, es de 107 euros por mes. Bueno, bordeando Matraki, vamos a fondear en la punta de la isla. Después ahí hay un pequeño puertito. Arbanitico se llama el puertito. Esta es toda Matraki, estamos yendo con poquito viento, solo con el Genoa. Estamos Araganes hoy. Y allá dejamos la primera isla que tocamos de Grecia, que se llama, ya no me acuerdo, ¿cómo era la primera isla? Otonoi. Fuimos de Otranto a Otonoi. Bueno, muy bonita, vamos a ver cómo es el snorkel acá. Ayer había algún pececito, pero no mucho.
en Otonoy, pero bueno, esperamos que acá esté más lindo. Bueno, pasamos el puerto de Matraki, recién llegó el ferry, muy bonito, aparte el agua súper transparente acá, celeste, hermoso. Llegando a Corfú, vamos a hacer la primera parada en Cape Drastis, que es la punta noroeste de Corfú, es aquello de allá. Estamos yendo a motor, no hay muy poco viento y de popa, así que estamos a motor. Así que bueno, las fotos que hemos visto del lugar son muy bonitas, así que vamos a ver si es verdad, si es tan lindo como se ven las fotos. Luego de nuestro cruce de Otranto a Otonoy, nuestro viaje siguió por la Grecia iónica, luego el sur del Peloponeso, las Cícladas, el Golfo Sarónico, Corinto, Parga, para regresar al Iónico y cruzar nuevamente de Otonoy a Otranto. Bueno, un día empezó a llover, y llueve, y llueve, y llueve. Y bueno, nos va limpiando todo. Por suerte no hay viento, pero ahora una rachita. Pero bueno. Llueve fuerte. Con muchas ganas. Mira ya que se va acumulando en los paneles. Recorriendo el norte de Corfú, con la suerte de tener viento del sur. Normalmente es difícil venir a recorrer esta zona porque suele soplar del norte y hay mucha ola, mucho mar de fondo, es difícil fondear en estos lugares. Anoche pasamos la noche en una de estas playitas, muy lindo, una noche muy tranquila. Unas playitas con arena muy chiquitas, muy agradables. Realmente es otra costa esta, la del norte de Corfú. Y ahí queda Corfú. Acá tenemos aquello es Albania, lo que se ve en el horizonte. Esta islita es griega y se llama Erikousa. Y nosotros estamos navegando un poquito más allá. Vamos a ir a Otonoy, estamos con Major y Genoa, aquella que se ve allá, que es Otonoy se llama. Es una isla griega también. Y de ahí tenemos 45 millas más hasta Otranto, que ya es Italia. Así que bueno, con esta navegación muy linda, nos estamos despidiendo de Grecia. Primero una lluvia, a la mañana tuvimos un chaparrón y un vientito, y después no digamos que no salió el sol, pero por lo menos hay un poquito se ve, no llueve al menos. Así que bueno, ahí vamos, rumbo a Erikousa, a Otonoy a pasar la noche, y ya mañana Otranto. Un poquito más. Bueno, fílalo. Vamos rumbo a Otonoy, que es aquella islita de allá. Muy linda navegada. Fue muy variado el día, arrancamos con un poco viento, después lluvia, después viento, después calma, popa, ceñida, muy variada. Estamos llegando a Otonoy, esta es la isla de Otonoy, la isla griega. Ya hay un faro, esta fue habitada hace muchísimos años, primero por los venecianos. Este faro fue construido por los ingleses, en realidad el original, después los alemanes lo destruyeron y después lo volvieron a reconstruir. Así que tiene toda una historia. También la usaban los ingleses como un lugar donde traer a los enfermos, dicen que por el clima, pero también debe ser para aislarlos, ¿no?
O sea, fue también inglesa esta isla. Y bueno, vamos a fondear en aquella parte de la bahía. Hay 2 veleritos más fondeados en Otonoy. Pedro fue a ver Orinque. Ya el faro desde este punto no se ve. Estamos fondeados en 8 metros. Es una bahía muy grande. A los costados hay piedra, pero en el medio es una bahía de arena. No sé si se llega a apreciar por el horario que el fondo de arena es muy transparente. Veíamos el ancla que había agarrado muy bien. Somos 3 barcos. Acá hay otro velerito. Y acá hay otro más. Que estamos fondeados acá. Y bueno, última isla de Grecia que vamos a tocar. Ya viene Pedro. Ya hace frío para bañarse. A mí me dio un poco de fiaca. Pero bueno, es que él le encanta y se tira igual. Me tira a la mañana en el norte de Corfú, quedamos amarrados ahí en Imeroia. Pero bueno, ya ahora me dio frío. Aparte ya me había lavado la cabeza. Todas excusas. Bueno, este barco parece sueco y el otro no sé qué bandera es. Vamos a ver qué cenamos y nos acostaremos porque mañana hay que cruzar Italia. Son 45 millas, tampoco es tanto, pero bueno. Hay que ya en Otonoy amaneciendo. Vamos a zarpar para Otranto. Vamos a levantar ya el fondeo. Tranquilo el viento. Bueno, llovió a medianoche, una tormenta fuerte, pero mucho mar de fondo, así que navegamos a bordo toda la noche. Y el vecino de ayer cambió, ahora tenemos uno de la Sailing Week. El de ayer se ve que se fue tempranito. Y ahora está llegando otro. Imaginamos que deben ser de Italia, que vienen navegando a Grecia y navegan toda la noche, porque ya está viniendo otro. Allá se lo veo, no sé si se llega a ver. Está viniendo otro más, así que asumimos que son barcos que vienen de Italia y que navegan por la noche y cruzan hasta acá. Bueno, ya vamos a zarpar nosotros. Son las 7 de la mañana. Último amanecer griego, se observa la isla de Erikousa y atrás se ve Albania. Todas las montañas de Albania, el sol está saliendo sobre Albania. Y acá dejamos la isla de Otonoy. Chorio aparece en el Google y en otros lugares, isla de Chorio, pero originariamente es Otoni. Zarpados hace unos ratitos. Ya pusimos la cañita. Está amaneciendo sobre Albania. Ahí queda atrás Otonoy, Erikousa, Albania es aquello. Y atrás de aquellas nubes está Otranto. No tenemos nada de viento. Pusimos la mayor, pero vamos a motor porque todavía está. Yo creo que es la isla que nos tapa el viento. Algo va a haber. Está anunciado 10 nubes otra vez, que sería lo ideal, pero bueno, vamos a ver si se cumple. Estamos rumbo a Italia. Ahí. ¿Qué estás haciendo, Alicia? Estamos dejando Grecia, así que toca cambiar de bandera. Así que bueno. Estamos en el canal de Otranto, el límite entre el Iónico y el Adriático. Sí, y así que ahora así que bueno, ya busqué la bandera italiana y ahora vamos a sacar esta banderita que debe estar bastante enredadita. Bueno, ya estamos con la bandera italiana atada. Ahora hay que izarla. Después de más de 3 meses en Grecia,
volvemos a Italia, a recorrer la Puglia nuevamente, que siempre quedó alguna ciudad por conocer y la Puglia es preciosa. El himno italiano no lo sabemos. Y después de 9 horas de navegación, haríamos vela para ingresar a puerto. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, è un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con le donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia del caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, la 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Italia nos recibe con una fragata, acá fondeada en las afueras de Otranto, que es el puerto donde vinimos. De aquí salimos para Grecia y este es el primer puerto que tocamos al volver de Grecia. Otranto, que es una ciudad bellísima, así que bueno, ya vamos a fondear ahí. Y parece bandera de Malta, blanca y roja, no llegamos a distinguirlo bien de dónde está fragata. Ahí está también el nombre, dice Sex Cloud, Sea Cloud, no Sex Cloud, Sea Cloud, Sea Cloud se llama. Y sí, podría ser de Malta, a ver cómo se suena ahí. Sí, es bandera de Malta. Otranto nos recibió muy bien, después de la navegada excelente que tuvimos de Grecia acá. Fondeamos en el mismo lugar que la otra vez, con el agua un poquitín más fría, con menos gente en la playa, pero con una fragata de Malta, la Sea Cloud, fondeada en la puerta, que nos va a dar una hermosa vista. Seguro a la noche la iluminan, que suelen hacerlo, y queda más bonita todavía. Así que bueno, habrá que ir a bañarse un poquito, aunque ya el agua tenga 24 grados, no los 32 que supimos tener. Fin de septiembre, ya todo tiene color a invierno. Estamos en Otranto, una ciudad en la que estuvimos en junio y tenía muchísima vida, muchísimo movimiento, pero bueno, anoche salimos y la verdad que había gente, había turismo, la gente igual se bañaba, algunos en la playa a la tarde porque no estuvo tan feo, o sea, el agua está a 5 grados menos, pero bueno, y ya no hay pocos veleros, somos pocos veleros,
y la ciudad casi no tuvo movimiento a la noche. Así que bueno, pero es una muy linda escala igual. Nosotros aprovechamos para ir a cenar. Y ahora, con el sol que está apareciendo, zarparemos.